Estás viendo Aprendamos Paso a Paso con Juan Carlos Cuello. Que el Todopoderoso les bendiga en gran manera y derrame sanidad sobre nuestra tierra. Sean más que bienvenidos a Aprendamos Paso a Paso con Juan Carlos Cuello. Te invito a aprovechar el tiempo en casa para que conozcas más sobre nuestro Salvador y sobre todo aquello que nos acerca a la vida eterna. El tema de hoy es: ¿murió nuestro Salvador Yahshua, Jesús, un viernes y resucitó un domingo? Si deseas conocer la respuesta a esta pregunta, no te despegues de tu asiento y observa el video hasta el final. Les invito en este momento a que hagamos una oración para que el Todopoderoso sea el que dirija todo lo que vamos a hacer. De manera especial que pueda poner en nosotros la suficiente sabiduría para conocer más sobre su Sagrada Escritura y de manera específica sobre el tema que vamos a estudiar en este momento. Rey que moras en las alturas de los cielos, en este momento venimos delante de tu presencia y te pedimos, Altísimo, que ponga en nosotros sabiduría para conocer más sobre su palabra. Tenemos necesidad de conocer más de su palabra. Queremos conocer más de su palabra porque estamos sedientos de ella, Rey Altísimo. Ponga en nosotros ese conocimiento, ese entendimiento para comprender todo lo que usted ha permitido que sea escrito en ella, Rey Eterno. En sus manos estamos. Le pedimos que nos dirija y ponemos todos estos favores en las manos suyas, Rey Eterno, y se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Para dar apertura, leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versos del 40 al 42. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Para conocer a fondo y con mayor exactitud sobre el día en el que el maestro de Galilea murió y en el que resucitó, es necesario señalar que en la época en que el Mesías estuvo en la tierra, el ciclo de 24 horas, al que nosotros llamamos día, estaba dividido en 2 partes. La parte clara, cuando el sol está visible, y la parte oscura, a la que llamamos noche. Por tal motivo, nuestro Salvador preguntó y citó: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Libro de Juan, capítulo 11, versos 9 y 10. Teniendo esto claro, podemos entender las palabras de nuestro Salvador cuando dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 40 al 42. El maestro de Galilea divide el tiempo en el que él estaría en el corazón de la tierra en 2 partes. La parte clara, de la cual él señala, tiene 12 horas, y la parte oscura, que obviamente tendría la misma cantidad en ese momento, 12 horas. Indica que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, refiriéndose a la parte clara que consta de 12 horas, es decir, si multiplicamos estas 12 horas por 3 días, partes claras, serían 36 horas. Y luego dice: y 3 noches, refiriéndose a la parte oscura, que tiene 12 horas. O sea, si la multiplicamos estas 12 horas por estas 3 noches, también nos da 36 horas. 36 horas de los 3 días, partes claras, 12 horas cada día, y 36 horas de las 3 noches, partes oscuras, 12 horas cada noche. Si sumamos las 36 horas de los 3 días, partes claras, y las 36 horas de las 3 noches, partes oscuras, tendremos 72 horas. La enseñanza tradicional nos indica que nuestro Salvador murió un viernes a las 3 de la tarde, luego de ser crucificado ese mismo día a las 9 de la mañana y permanecer en la cruz hasta las 3 p.m. y que resucitó un domingo en la mañana. Si hacemos cuenta partiendo de las 72 horas que el maestro de Galilea señala al citar a Jonás, nos daremos cuenta que esta enseñanza está en un error, ya que si contamos 72 horas desde el viernes a las 3 de la tarde,
llegaríamos hasta el lunes a las 3 de la tarde. El sábado a las 3 de la tarde tendríamos las primeras 24 horas. El domingo a las 3 de la tarde serían 48 horas. Y finalmente el lunes a las 3 de la tarde serían 72 horas. Pero esta enseñanza tradicional no está elaborada partiendo de la nada, sino que como toda doctrina tiene un porqué. Y nosotros aquí en Aprendamos Paso a Paso con Juan Carlos Cuello aclararemos en qué se basa esta enseñanza, cuál fue realmente el día de la muerte y el de la resurrección de nuestro Salvador Yahshua, Jesús, el Mesías. Aprendamos paso a paso. Paso número 1. Esta doctrina parte del hecho que registra el libro de Lucas, capítulo 23, versos 50 al 56. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino del Altísimo y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua, Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. También el libro de Mateo, capítulo 27, versos 62 al 66, nos dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure bien el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todo parece indicar que el día que aquí se menciona de la preparación es el viernes, y al que se refiere de reposo es el sábado, lo que da a entender que la iglesia que elaboró esta doctrina, esta enseñanza, reconoce el día sábado como de reposo, como lo afirma el Papa Francisco en este video. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó. Lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios. Pero, aunque realmente el séptimo día de la semana, el sábado, es el día de reposo, en este caso, en el de la muerte y resurrección de Yahshua, Jesús, no se refiere al día de reposo del séptimo día de la semana, cuando dice que José de Arimatea le pide el cuerpo del Mesías a Pilato, ni tampoco se refiere a este cuando los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato para pedirle un guardia que custodiara el sepulcro. Para poder entender de qué día los escritores de los evangelios están hablando aquí, debemos conocer las costumbres y tradiciones de los hebreos. Entre estas están las fiestas solemnes, de las cuales Yahweh dice y ordenó a Moisés lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaré como santas convocaciones, serán estas. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 1. En este capítulo se citan 7 días de reposo que no corresponden al séptimo día de la semana, como ya les expliqué en el video anterior: la liberación del pecado y la fiesta de los panes sin levadura o Matzot. Y estos son
el primer y último día de la fiesta de los panes sin levadura, o Matzot. Estos son el primer y segundo día de reposo que menciona este capítulo, que no corresponden al séptimo día de la semana. La fiesta de Pentecostés o Shavuot, tercer día de reposo. Días son de trompetas o shofarot, cuarto día de reposo. Día de expiación o Yom Kippur, quinto día de reposo. Y primer y último día de las fiestas de las cabañas o Sukkot, sexto y séptimo día de reposo que menciona este capítulo, que no corresponden al séptimo día de la semana. Ya conociendo que el séptimo día de la semana, el sábado, no es el único día de reposo, sino que aparte de este, existen 7 días de reposos más, llamado también reposo de gran solemnidad, por pertenecer a las fiestas solemnes, podemos aclarar entonces que el día de reposo que se aproximaba cuando José de Arimatea le pidió el cuerpo de Yahshua, Jesús, a Pilato, no era el día de reposo del séptimo día de la semana, el sábado, sino el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Matzot, que es un día de reposo de gran solemnidad, y se celebra el día 15 de Abib, o sea, el día siguiente al de la Pascua hebrea, o Pesa, que se conmemora el 14 de Abib. Y como la noche fue primero que la parte clara del día, podemos recordar que el maestro de Galilea tomó su última cena con sus discípulos en la noche de la Pascua hebrea, o Pesa. Fue arrestado por los soldados romanos a la medianoche en el monte llamado de los Olivos, y cuando salió el sol, fue enmaderado, crucificado a las 9 de la mañana. Libro de Marcos, capítulo 15, verso 25. El mismo día 14 de Abib, hasta las 3 de la tarde, en la parte clara del día. Luego, como se iba a poner el sol, e iba a comenzar el día de reposo de gran solemnidad del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Matzot, o sea, el 15 de Abib, entonces José de Arimatea se dirige a Pilato y le pide el cuerpo del Mesías para ponerlo en un sepulcro, antes de que inicie el día 15 de Abib, día de reposo de gran solemnidad, perteneciente al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Matzot. Paso número 2. Ya conociendo que el día de reposo que se aproximaba cuando José de Arimatea le pide el cuerpo de Yahshua, el Mesías, a Pilato, y en el que los principales sacerdotes y fariseos le piden un guardia para el sepulcro, no era el día séptimo de la semana, el sábado, sino el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Matzot. Ahora, en el paso número 2, debemos definir cuál día de la semana fue este. Y para ello, leamos en el libro de Daniel, el capítulo 9, verso 27. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones, y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, versión K2, israelita mesiánica. Este pasaje de las Escrituras Sagradas contiene una expresión profética, ya que afirma que por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Y este sacrificio del cual el profeta Daniel escribió es el mismo que describe el escritor del libro de los Hebreos. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo al Altísimo, como un sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre Celestial. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 11 y 12. Este continuo sacrificio del día de expiación, o Yom Kippur, y el del Cordero Pascual, o Pesa, ambos consumados por nuestro Salvador en ese mismo día, fue realizado a la mitad de la semana. Y si calculamos cuál es la mitad de la semana partiendo del hecho de que el sábado es el séptimo día, entonces el domingo es el primer día, el lunes el segundo día, el martes el tercer día y el miércoles el cuarto día. Por lo tanto, el miércoles es el día que está en la mitad de la semana.
Este día es del cual el vidente Daniel profetizó: por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Paso número 3. Ahora sí podemos calcular nuevamente la profecía del maestro de Galilea cuando dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese 14 David cayó en esa ocasión un miércoles, como profetizó el vidente Daniel. Como la noche fue y es primero que la parte clara del día con el sol visible, entonces ese miércoles no inició a las 12 de la noche, sino el martes a la puesta del sol. En ese momento se recibe el día miércoles y esa noche se conmemora la Pascua hebrea o Pesa, en la cual el maestro de Galilea tomó su última cena con sus discípulos alrededor de 6 p.m. a 9 p.m. Luego subió al monte llamado de los Olivos, donde permaneció hasta la medianoche cuando fue arrestado por los soldados romanos. Fue llevado a Pilato alrededor de 3 a.m. a 6 a.m. Ya al salir el sol, ese día 14 David, miércoles, fue llevado al Calvario y colgado en el madero alrededor de las 9 a.m., donde permaneció hasta las 3 de la tarde. A esa hora murió. Entonces José de Arimatea se acerca a Pilato y le pide el cuerpo del Mesías para ponerlo en un sepulcro alrededor de 3 p.m. a 6 p.m. Lo más probable es que haya sido a las 5 p.m. porque era día de la preparación y se aproximaba el día de reposo de gran solemnidad correspondiente al primer día de la fiesta de los panes sin levadura o Maxot, del cual el libro de Lucas, capítulo 23, verso 50 al 56, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino del Altísimo y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua, Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se oculta el sol ese miércoles y se recibe la noche del jueves, que es un día de reposo de gran solemnidad por el motivo del primer día de la fiesta de los panes sin levadura o Maxot. Es de del cual dice en este libro que las mujeres que le acompañaban desde Galilea reposaron conforme al mandamiento. Sale el sol y continúa la fiesta de los panes sin levadura o Maxot. Ese día, 15 David, jueves, declarado reposo de gran solemnidad, de 3 a 6 de la tarde, se cumplen las primeras 24 horas de haber sepultado al Mesías. Se oculta el sol ese jueves y reciben la noche del viernes, 16 David, segundo día de las fiestas de los panes sin levadura o Maxot. Sale el sol y continúa el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura o Maxot. Ese día, viernes, 16 David, de 3 a 6 de la tarde, se cumplen 48 horas de haber sepultado al Mesías. Este día declarado de preparación también, porque se preparan para recibir el día de reposo del séptimo día de la semana. Se oculta el sol ese viernes y reciben la noche del sábado, 17 David, que es día de reposo del séptimo día de la semana y tercer día de la fiesta de los panes sin levadura o Maxot. Sale el sol y continúa el día de reposo del séptimo día de la semana, 17 David, y tercer día de la fiesta de los panes sin levadura o Maxot. Ese día, sábado, de 3 a 6 de la tarde, se cumplen 72 horas, 3 días y 3 noches de haber sepultado al Mesías. Es en ese momento cuando resucita, tal como él les había dicho a sus discípulos. Paso número 4. ¿Por qué la creencia de que nuestro Salvador resucitó un domingo? Teniendo en cuenta de que el Maestro resucitó un sábado de 3 a 6 de la tarde, aproximadamente a la puesta del sol, mismo momento en que fue sepultado el miércoles de esa semana, sus discípulos y las mujeres que le acompañaron mientras él anduvo en Galilea
no pudieron visitar el sepulcro ni el sábado por ser día de reposo, ni después de la puesta del sol del sábado, porque había caído la noche, sino que tuvieron que esperar a que saliera el sol el primer día de la semana, domingo, para poder ir al sepulcro, como lo indica el libro de Mateo, capítulo 28, verso del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Eterno, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahshua, Jesús, el que fue matado en el madero. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Mesías. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Libro de Mateo, capítulo 28, verso 1 al 7. También el libro de Marcos, capítulo 16, verso 1 al 8. Lucas, capítulo 24, 1 al 7. Y Juan, capítulo 20, 1 al 10. Esta es la razón por la que las mujeres que le acompañaban cuando aún vivía y los discípulos le vieron muy de mañana el primer día de la semana, o sea, el domingo. Pero que le hayan visto en la mañana del primer día de la semana no significa que haya resucitado el primer día de la semana, sino el sábado, muy cerca de la puesta del sol, y no pudieron ir al sepulcro hasta la mañana del primer día de la semana. Una observación. En lo que concierne al texto del primer libro de Juan, capítulo 19, verso 31, es evidente que existe un error en algunas traducciones, como por ejemplo en la Biblia Reina Valera 1960, que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Así dice la versión Reina Valera 1960. Y en este texto existe un evidente error. Primero, dice: por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. La Pascua no es un día de reposo, sino el primer y último día de la fiesta de los panes sin levadura, o Maxot, pero no la Pascua. Y lo que se estaba preparando, según este texto, era la Pascua, lo cual es otro error, porque lo que realmente se estaba preparando era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Maxot, que sí es un día de reposo, de gran solemnidad, como indica el texto en la siguiente oración: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces es evidente que lo que se refiere es al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Maxot, y no a la Pascua o Pesaj. Pero los traductores de esta versión cometieron un error al confundir la Pascua con el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o Maxot, por celebrarse ambos sin consumir levadura. Ahora, les presentaré una tabla con este mismo versículo, comparando las versiones Reina Valera 1960 con la K2 israelita mesiánica. Comparación del pasaje de Juan, capítulo 19, verso 31. Versión Reina Valera 1960. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versión Kadosh, israelita mesiánica. Era el día de la preparación y los Yaudí no querían que los cuerpos quedaran en la estaca en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente importante. Así que le pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y removiera los cuerpos.
Como ya expliqué, la versión Reina Valera 1960, paso a explicar la Kadosh israelita mesiánica. Esta versión inicia diciendo: era día de la preparación y los Yaudín no querían que los cuerpos quedasen en la estaca, o sea, en el madero, en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente importante. Recuerden que la palabra hebrea Shabbat significa reposo. Y si pueden notar, en esta versión no se menciona la Pascua, sino resalta que era un Shabbat especialmente importante, lo que da a entender que no era el Shabbat o día de reposo del séptimo día de la semana, sino del primer día de la fiesta de los panes sin levadura o Matzot. Finalmente, concluyo diciendo que el Mesías no murió un viernes ni resucitó un domingo, sino que murió un miércoles y fue sepultado poco antes de la puesta del sol. Y en ese momento en que es sepultado es cuando se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches, porque en ese instante es cuando estuvo en el corazón de la tierra y resucitó el sábado aproximadamente a la puesta del sol, mismo momento en que fue sepultado, el miércoles de esa misma semana. Que el Altísimo les bendiga en gran manera y derrame sanidad sobre nuestra tierra. Si aún no has entregado tu vida a Yahshua, Jesús, te exhorto a que lo hagas con la mayor brevedad posible, porque el tiempo se acorta cada día más. Por favor, si es posible, déjennos saber cuál otro tema le gustaría que estudiemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Aprendamos Paso a Paso con JCC, y en Facebook y Twitter, Aprendamos Paso a Paso con Juan Carlos Cuello. Si desean conocer más sobre la palabra del Altísimo, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Aprendamos Paso a Paso con Juan Carlos Cuello, denle a me gusta y no olviden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Compártanlo con todo el mundo y etiqueten a todos sus amigos. Gracias. Bye.